Bueno, pues hace unos días nos despertamos con una noticia que nos heló la sangre a todas, y es que se había filtrado a la web Político el borrador de una próxima decisión del Tribunal Supremo acerca de la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos, que lo invalidaría, o sea, que tumbaría el precedente legal sobre el que se sentaba jurisprudencia que cubría el derecho al aborto de las mujeres en Estados Unidos. Efectivamente, en los años 60, Nerea, se estimaba que en Estados Unidos se practicaban más de 800.000 abortos ilegales al año, más que todos los que se realizan hoy de forma legal en un país que ahora tiene 130 millones más de habitantes. Entonces, bueno, como siempre, el reclamo aquí es que los abortos se van a practicar de la misma forma. Lo único que tenemos que garantizar son las condiciones en las que se practican. Hemos llamado a Iker Seisdedos, corresponsal del País en Washington, que está cubriendo la movida sobre el terreno, que fue mi jefe además hace 250 años cuando yo era becaria en el País. Hola Iker, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? María, ¿cómo estás? Genial, gracias por atendernos. Bueno, como sabemos que no tienes mucho tiempo, vamos a ir al turrón directamente para que nos cuentes. Correcto, sí. Nosotras tenemos aquí bastantes dudas, y es verdad que la información que nos está llegando ahora mismo está bastante con cuentagotas. Entonces, querríamos saber cuál es la situación actual respecto de la regularización del aborto en Estados Unidos. ¿Está en peligro realmente, Iker? Pues totalmente. La información es difícil de entender porque este es un país muy distinto a Europa, y además el ordenamiento jurídico es completamente distinto. Lo que está a punto de pasar, que es una cosa que en España no funciona de la misma manera, es que el Tribunal Supremo, que está formado por 9 jueces, está a punto de tumbar un precedente de una sentencia de 1973, la sentencia Roe contra Wade. ¿Esto qué significa? Significa que en el año 73 la ley, o sea, el aborto no está garantizado en Estados Unidos por ley, sino por ese precedente que decidió que estableció constitucionalmente el derecho al aborto hasta las 23 semanas en todo el territorio, en el territorio federal. ¿Qué va a pasar si esta sentencia cae? Como parece que va a pasar, porque hay 5 de los 9 jueces que están dispuestos a tumbarla. Pues significará que pasará lo mismo que antes, lo mismo que en 1972, que cada estado puede decidir lo que quiera sobre el aborto. Entonces, ahí es cuando empiezan los problemas para los derechos reproductivos de las mujeres, porque 26 de 50 estados, o sea, es decir, la mitad del país, están decididos a tumbarlo según se conozca esa sentencia, que se conocerá a finales de junio o principios de julio. Eso va a generar una situación bastante complicada para las mujeres que quieran ejercer el derecho al aborto, porque se va a generar una especie de gran bloque de desierto para el aborto en todo el centro del país y casi todo el sur. Hay como pequeñas islas como Colorado o Arizona, pero en general en todo lo que uno podría considerar la América profunda, por así como lo llamamos en España un poco simplonamente, se va a prohibir el aborto. Y en las dos franjas de las costas va a ser legal. De hecho, muchos estados que normalmente, o sea, esta división entre estados suele coincidir o coincide con si es un estado republicano o es un estado demócrata. Hay 3 estados que incluso tienen una ley preparada ya para que entre en vigor al día siguiente de que se tumbe la sentencia Roe contra Wade, y luego hay muchos que están preparados, pues eso, para promulgar nuevas leyes y para imposibilitar el aborto. Algunos estados, como por ejemplo Texas u Oklahoma, ya tienen leyes en las que solo se puede abortar hasta la 6ª semana, que es prácticamente equivalente a prohibirlo, porque una mujer, o muchas mujeres no saben que están embarazadas en ese momento, y las que lo pueden saber tampoco muchas veces tienen tiempo, o casi nunca tienen tiempo, de conseguir una cita en una de las clínicas de salud reproductiva que están en las partes en las que todavía se puede abortar, porque están colapsadas. Entonces llamas para pedir una cita y te la dan para dentro de un mes, con lo cual es imposible de cumplir esa norma, y en la práctica es que ilegalizan el aborto y obligan a las mujeres a viajar a otros estados, ¿no? Esto implica, por ejemplo, pues que la mayor parte muchas de las mujeres de esos estados sureños, que son mujeres de color o que son de bajos ingresos, pues no pueden permitírselo, ¿no? El otro día hablaba con una especialista, una experta en el tema, que me contaba que había calculado que a una de esas mujeres un aborto le costaba unos $1.000, 550 la intervención
y luego pues la gasolina, que encima está por las nubes por la inflación, y los hoteles y la comida. Disculpa que te interrumpa un segundito, Iker. Aclaramos entonces que en este sentido el aborto actualmente en la mayoría de los estados de Estados Unidos se contemplaría de una forma privada. O sea, quiero decir, el único acceso que tienen las mujeres actualmente en Estados Unidos es pagando un precio medio de $1.000. Bueno, no es exactamente así. Serían $1.000 si tuvieran que viajar a otro estado. Esto es para un caso que os voy a poner práctico. Si una mujer de Oklahoma, que lo acaban de prohibir hace 2 semanas, quiere ir a Arkansas, donde todavía hay una clínica que lo practica, le costaría, pues eso, más o menos me decía esta mujer, que es una experta en derecho legal reproductivo, se llama Mary Ziegler, me decía que había calculado que eran $550 la práctica del aborto, y luego ya todo lo que tiene que ver con viajar. En principio no, o sea, si tú no viajas no te cuesta tanto dinero, ¿no? Hay otro problema añadido para estas mujeres, y es que en muchos de los trabajos en los que estas personas tienen, no les conceden un día o 2 de permiso para hacer esto, ¿no? De manera que lo tienen que hacer sin sueldo. Eso ya implica una pérdida de dinero. Pero es que además en muchos estados hay una ley que obliga a que te hagan la consulta, digamos que pases la consulta para ver si te hacen la intervención, y que pase un día en medio para que tú, se supone que así la mujer, digamos que consulta con la almohada, ¿no? Sí, bueno, en Esto España también es así, estos 3 días, sí. 3 días de reflexión que eran obligatorios. Bueno, no cantemos victoria porque la nueva ley del aborto está empezando a dar sus primeros pasos. Iker, esta decisión del Supremo inminente la sabemos gracias a una filtración a la web Político. Sabemos que desde cuándo se ha estado gestando esto, y por qué esta filtración y desde dónde. Pues, a ver, la cuestión es que lo que está haciendo el Supremo ahora es revisar una ley de Mississippi que reduce las 23 semanas que os decía antes a 15 semanas el límite para practicar una intervención. Ellos cogieron, es un Tribunal Supremo muy especial, porque 3 de los 9 jueces los nombró Trump en los 4 años que estuvo en el poder. Es una cantidad muy inusual de jueces para una sola legislatura, y además para un presidente cuya legislatura es la primera, y lo consiguió pues por una serie de cosas que son bastante arduas de contar, pero digamos que yo creo que es la parte de Estados Unidos en la que el legado de Trump se ha perpetuado de manera más perfecta, ¿no? Porque esos 3 jueces, junto con los otros 3 conservadores que había, en este caso hay uno de ellos que es el más conservador moderado, que es el presidente del tribunal, que se llama John Roberts, decidieron coger ese caso inmediatamente. La primera oportunidad que se les presentó, decidieron coger el caso de la clínica de Dobbs de Jackson, Mississippi, contra el estado de Mississippi, y lo que hicieron fue cogerlo para poder, digamos, sentar un precedente, ¿no? Y estaba claro, Trump ya había dicho muchas veces que uno de sus objetivos como presidente era tumbar Roe contra Wade. Es una de las sentencias, probablemente la sentencia más famosa de la historia de la jurisprudencia estadounidense, y también la más polémica. Cuando me preguntabas cuánto tiempo llevan fraguando esto, yo te diría que casi que 50 años, los mismos que desde que se estableció Roe contra Wade. Es una de las grandes caballos de batalla del Partido Republicano, que se ha recrudecido en los últimos años, sobre todo en los últimos 40 años. Y ya hubo un intento en el año 92, en una sentencia que también es muy conocida, que también va a acabar tumbada probablemente en junio o principios de julio, que es la sentencia Casey contra Planned Parenthood, que fue una sentencia en la que en el año 92 volvieron a plantearse si la constitucionalidad de Roe contra Wade, y decidieron que sí, que lo era, ¿no? Y así ha permanecido, vamos, durante todos estos años. Pero, en fin, los embates son constantes y desde hace mucho tiempo. Claro. Ha generado alarma aquí en España, y que ha sido noticia de portada, y nosotros la hemos comentado. ¿Cuál está siendo la respuesta social en Estados Unidos? Pues, según se conoció la filtración, hubo un montón de gente, para que uno se pueda hacer una idea de cuán importante es y cuán complicado es el asunto. En Estados Unidos, inmediatamente, o sea, esto salió como a las 10 menos cuarto de la noche, y a las 10 y cuarto ya había 2 manifestaciones o manifestantes de las 2 partes concentrados frente al Supremo, ¿no? Desde entonces ha habido declaraciones todos los días, pero no solo de personas que quieren
que no se acabe con el derecho al aborto en Estados Unidos, sino también de los que aquí llaman pro vida, ¿no? Que son la gente que considera que no, que bueno, pues eso, los antiabortistas. Los antiderechos, vaya, los antiderechos de las mujeres. Eso es. Entonces, este sábado estuve cubriendo una manifestación en Washington, que hubo en otras 43 ciudades de Estados Unidos también, en un montón de sitios de todas partes, pues por el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Y bueno, fueron 25.000, 30.000 personas, que a lo mejor para los números españoles, que a veces son están tan hinchados, parece poco, pero la verdad es que es muchísimo para una manifestación en Washington. Y sobre todo teniendo en cuenta de que aquí es uno de los lugares, Washington digo, es uno de los lugares que está totalmente fuera de peligro el derecho al aborto, porque pues eso, Washington, Nueva York, casi todos los estados que os podéis imaginar, Massachusetts, California, en todos esos estados no va a cambiar, o sea, no va a cambiar nada, y es más, muchos estados ya han dicho que van a intentar amarrar legalmente o legislativamente esa ley a nivel estatal, ¿no? Otro intento que está habiendo estos días, que ha sido infructuoso la semana pasada, es que los demócratas han tratado de sacar una ley que protegiera el derecho al aborto y dejar de depender de esta cosa un poco del precedente legislativo, ¿no? El caso es que nada, no lo consiguieron, ni siquiera consiguieron que sus 50 senadores votaran a favor. Uno de ellos, que es un tipo de Virginia Occidental, que es, digamos, el senador que lleva la contraria a Biden por sistema, se llama Joe Manchin, votó en contra. Pues Iker, muchísimas gracias por esta información relativa al aborto.